3 días antes de morir, Raúl Velasco hizo algo que nadie esperaba. Llamó a un periodista, le pidió que grabara y dijo textualmente: Cepillín nunca fue mi amigo. Nunca lo respeté. Y me aseguré de que pagara por lo que me hizo. Esas fueron sus palabras exactas. El 26 de noviembre de 2006, Raúl Velasco murió. Tenía 73 años. Cáncer de colon que le devoró el cuerpo durante meses. Pero antes de irse, antes de que todo terminara, quiso dejar claro algo que había guardado durante décadas. Su odio por Cepillín. No era un secreto que no se llevaban bien. Todo México lo sabía. Pero nadie sabía hasta dónde había llegado Raúl para destruirlo. Nadie sabía lo que realmente pasó entre ellos. Nadie sabía que la venganza de Raúl había empezado 30 años antes y nunca se detuvo. Ni siquiera cuando Raúl estaba muriendo. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo Cepillín humilló a Raúl Velasco frente a millones de personas en vivo. La frase exacta que dijo y que Raúl nunca perdonó. Segundo, la lista completa de todo lo que Raúl le hizo después. Los vetos, las humillaciones públicas, las puertas que cerró. Tercero, lo que Raúl confesó en su lecho de muerte. Las palabras textuales que dijo sobre Cepillín 3 días antes de morir. Y cuarto, lo que Cepillín confesó años después. La verdad completa de lo que sintió, de cómo esa venganza lo persiguió hasta su último día. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes necesitas saber quién era realmente Raúl Velasco. Porque sin entender su poder, no puedes entender su venganza. Raúl Velasco no era solo un conductor de televisión. Raúl Velasco era la televisión mexicana. Durante 29 años condujo Siempre en Domingo, el programa más visto de México, el que decidía quién triunfaba y quién desaparecía. Si Raúl te invitaba a su programa, tu carrera despegaba. Si Raúl te vetaba, morías profesionalmente. Así de simple. Así de brutal. 1810 programas en total. Casi 3 décadas en el aire. Cada domingo a las 2 de la tarde, 40 millones de mexicanos se sentaban frente al televisor para ver qué había preparado Raúl. Era más que un show. Era una institución. Raúl decidía qué canciones se volvían hits. Raúl decidía qué artistas llegaban a la cima. Raúl decidía todo. Y lo sabía. Le encantaba ese poder. Le encantaba que la gente le tuviera miedo. Le encantaba que los artistas más grandes de México temblaran cuando hablaban con él. Porque Raúl no perdonaba. Si lo traicionabas, si lo hacías quedar mal, si le faltabas al respeto aunque fuera un segundo, te destruía. Y Cepillín lo hizo quedar mal. Frente a millones. Ricardo González Gutiérrez nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. Ese era su nombre real. Cepillín era solo el personaje, el payaso que todos conocían, el de la peluca naranja, la nariz roja, los dientes gigantes pintados en la cara. Pero antes de ser Cepillín, Ricardo era odontólogo. Sí, dentista. Se graduó de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1971. Tenía su consultorio en Monterrey. Atendía niños. Y un día, para que los niños no le tuvieran miedo al dentista, se disfrazó de payaso. Se pintó la cara, se puso una peluca naranja, cantó canciones graciosas. Y los niños dejaron de llorar. Empezaron a reír. Empezaron a pedirle que volviera. En 1974, un productor de televisión lo vio actuando en una fiesta infantil. Le ofreció un programa local en Monterrey. El show de Cepillín empezó como un programa para niños los sábados por la mañana. Canciones simples, chistes inocentes, sketches con títeres. Nada especial. Pero algo pasó. Los niños lo amaban. Las madres lo amaban. Los ratings subieron. Y subieron. Y siguieron subiendo.
Para 1975, Televisa se dio cuenta de lo que tenían. Cepillín no era solo un payaso local de Monterrey. Era un fenómeno. Lo llevaron a la Ciudad de México. Le dieron un programa nacional. Y de pronto, Cepillín estaba en toda la República. En 1976 sacó su primer disco. Cepillín. Vendió más de 1 millón de copias. 1 millón. Un payaso que había sido dentista un año antes vendía más discos que la mayoría de los cantantes profesionales de México. Las canciones eran simples. En el bosque de la China, la feria de Cepillín, Tomás. Pero los niños las cantaban todas. Las madres las compraban todas. Cepillín se volvió millonario. En 1977 lo invitaron a Siempre en Domingo. Su primera aparición en el programa de Raúl Velasco. Raúl lo presentó con amabilidad. Cepillín cantó, hizo reír a los niños en el público, Raúl sonrió, todo fue perfecto. Y Cepillín volvió. Y volvió. Y volvió. Durante años, Cepillín fue invitado recurrente de Siempre en Domingo. Los domingos que Cepillín aparecía, los ratings subían. Las familias se sentaban juntas a verlo. Raúl lo sabía. Raúl necesitaba a Cepillín tanto como Cepillín necesitaba a Raúl. Era una relación simbiótica. Pero había algo que Raúl no soportaba. Cepillín no le tenía miedo. Todos los demás artistas temblaban frente a Raúl. Llegaban al programa con reverencia, con sumisión, con miedo. Señor Velasco, es un honor estar aquí. Gracias por la oportunidad, don Raúl. Lo que usted diga, señor Velasco. Pero Cepillín no. Cepillín llegaba riendo, bromeando, tratando a Raúl como si fueran amigos de toda la vida. Y eso molestaba a Raúl. Profundamente. Aquí viene lo primero que te prometí. El 15 de marzo de 1981, Cepillín estaba invitado a Siempre en Domingo. Era un programa especial. Raúl había preparado un segmento con varios artistas. Cepillín iba a cantar, como siempre. Pero ese día algo salió mal. Raúl estaba presentando el siguiente segmento. Hablaba directamente a la cámara. Millones de mexicanos lo estaban viendo. Y de pronto, en medio de la presentación de Raúl, Cepillín interrumpió. Se metió en cuadro. Hizo una broma. Los detalles exactos de lo que dijo se perdieron porque Televisa nunca volvió a transmitir ese episodio. Pero testigos que estaban en el foro ese día lo recuerdan. Cepillín hizo un chiste sobre Raúl. Algo sobre su altura. Raúl era bajito. Eso le molestaba. Todos lo sabían. Cepillín lo sabía. Y lo usó para la broma. El público en el estudio se rió. Raúl intentó seguir con la presentación. Pero Cepillín no se detuvo. Siguió con la broma. Siguió riéndose. Siguió haciendo que el público se riera. Y Raúl, frente a millones de personas, tuvo que aguantar. Tuvo que sonreír. Tuvo que fingir que le parecía gracioso. Pero por dentro estaba hirviendo. Cuando terminó el programa, cuando las cámaras se apagaron, Raúl llamó a Cepillín a su camerino. Nadie sabe exactamente qué le dijo. Pero personas que estaban cerca del camerino escucharon gritos. La voz de Raúl, furiosa. Nunca vuelvas a hacerme quedar en ridículo. ¿Tú quién te crees? Yo te hice. Yo te puedo destruir. Cepillín salió del camerino blanco. Temblando. Sabía que había cometido un error. Un error que le costaría todo. Raúl Velasco nunca perdonaba. Y Cepillín acababa de humillarlo frente a 40 millones de personas. La venganza empezó esa misma noche. Raúl llamó a los productores de Televisa. Les dijo que Cepillín nunca más volvería a Siempre en Domingo. Nunca más. Los productores intentaron convencerlo. Raúl,
Cepillín sube los ratings. A la gente le gusta. Los niños lo aman. Pero Raúl fue claro. O él o yo. Y todos sabían que sin Raúl no había Siempre en Domingo. Sin Raúl no había el programa más exitoso de la televisión mexicana. Así que eligieron a Raúl. Cepillín fue vetado. Pero eso fue solo el principio. Raúl no se conformó con sacarlo de su programa. Quería destruirlo completamente. Quería que Cepillín pagara. Y lo hizo pagar. Durante 25 años. Aquí viene lo segundo que te prometí. La lista completa de lo que Raúl Velasco le hizo a Cepillín. Primero, el veto de Siempre en Domingo. Cepillín nunca volvió a aparecer en el programa. Ni una sola vez en 25 años. Hasta que Raúl murió. Segundo, Raúl llamó a los directivos de Televisa. Les dijo que Cepillín no debía tener más programas en el canal. El show de Cepillín, que había sido un éxito durante años, fue cancelado. Sin explicación. Sin aviso. De un día para otro, Cepillín ya no tenía programa. Tercero, Raúl bloqueó a Cepillín de todos los especiales de Televisa. Navidad, Año Nuevo, Día del Niño. Eventos donde Cepillín siempre había participado. Ya no lo invitaban. Cuarto, Raúl habló con los productores de discos. Les dijo que no trabajaran con Cepillín. Las disqueras que habían lanzado sus álbumes de pronto ya no querían saber nada de él. Sus contratos no se renovaron. Quinto, Raúl usó su influencia con los organizadores de eventos. Fiestas infantiles de alto perfil, eventos corporativos, presentaciones en estadios. Lugares donde Cepillín ganaba mucho dinero. De pronto ya no lo contrataban. Cuando Cepillín preguntaba por qué, le decían lo mismo. Órdenes de arriba. Sexto, Raúl habló mal de Cepillín con otros artistas. Les decía que Cepillín era un irrespetuoso, que era un malagradecido, que no sabía su lugar. Y los artistas repetían esas palabras. La reputación de Cepillín empezó a mancharse. Séptimo, cuando Cepillín intentó hacer giras internacionales, Raúl usó sus contactos en Estados Unidos y América Latina para bloquearlas. Llamaba a los productores de Univisión, de Telemundo, de Televisa Internacional. Les decía que no trabajaran con Cepillín. Y ellos obedecían. Porque todos le debían favores a Raúl. Todos le tenían miedo a Raúl. Octavo, Raúl se aseguró de que Cepillín nunca ganara un premio importante. Los premios Twinovelas, los premios de la Amprofon, cualquier reconocimiento que Cepillín mereciera por su trabajo, Raúl se encargaba de que no lo recibiera. Llamaba a los jurados. Les recordaba quién era él. Les recordaba quién mandaba. Noveno, en las pocas ocasiones en que Cepillín lograba aparecer en algún programa de televisión que no fuera de Televisa, Raúl se aseguraba de que Siempre en Domingo pusiera algo especial ese mismo día. Algo que le robara los ratings. Algo que hiciera que nadie viera a Cepillín. Pero lo peor de todo no fue lo que Raúl le hizo profesionalmente. Lo peor fue lo que le hizo emocionalmente. Raúl empezó a humillar a Cepillín públicamente. En entrevistas, cuando los periodistas le preguntaban sobre Cepillín, Raúl decía cosas como, Cepillín tuvo su momento. Ya pasó. Hay artistas que no entienden que su tiempo terminó. Algunos payasos piensan que son más importantes de lo que son. Nunca lo atacaba directamente. Siempre eran indirectas. Pero todos sabían de quién hablaba. Y los periodistas repetían esas frases. Y el público empezaba a creerlas. Cepillín, que había sido el payaso más amado de México, de pronto era visto como alguien del pasado. Alguien que ya no importaba. Alguien que estaba acabado. Y lo peor es que Cepillín no podía defenderse. Porque si decía algo contra Raúl, si lo confrontaba públicamente, Raúl podía destruirlo todavía más. Así que Cepillín se quedó callado. Aguantó.
siguió trabajando. Siguió haciendo presentaciones en plazas públicas, en fiestas infantiles, en lugares pequeños. Lugares donde antes nunca hubiera aceptado trabajar. Pero ahora no tenía opción. Raúl le había cerrado todas las puertas grandes. En 1998, Cepillín intentó regresar a Televisa. Habló con los productores. Les ofreció un nuevo show. Un programa familiar para las tardes. Los productores estaban interesados. Los números tenían sentido. Cepillín todavía tenía público. Pero cuando le llevaron la propuesta a Raúl, él dijo una sola palabra: no. Y el proyecto murió. Cepillín nunca supo que había sido Raúl quien lo bloqueó. Los productores le dijeron que el canal había decidido ir en otra dirección. Que no era nada personal. Pero era personal. Muy personal. Durante años, Cepillín se preguntó qué había hecho mal. ¿Por qué su carrera había colapsado? ¿Por qué ya nadie lo llamaba? Sabía que Raúl tenía algo que ver. Pero no sabía hasta dónde llegaba la venganza. No sabía que cada puerta cerrada, cada contrato cancelado, cada oportunidad perdida, todo había sido orquestado por un solo hombre. Un hombre que nunca había perdonado una broma. Una broma sobre su altura. Hecha en televisión nacional. Hace 20 años. En 2004, Raúl Velasco anunció que Siempre en Domingo terminaría. Después de 29 años en el aire, el programa llegaría a su fin. Raúl tenía problemas de salud. Diabetes, problemas cardíacos, cansancio. Ya no podía sostener el ritmo de un programa semanal en vivo. El último programa de Siempre en Domingo se transmitió el 19 de abril de 1998. Fue un evento histórico. Todos los grandes artistas de México estuvieron ahí. Vicente Fernández, Juan Gabriel, Emmanuel, Lucero, Thalía. Todos vinieron a despedir a Raúl. Todos menos uno. Cepillín no fue invitado. Después de haber sido uno de los artistas más recurrentes del programa durante años, después de haber ayudado a subir los ratings docenas de veces, Cepillín no estuvo en el último programa. Raúl se aseguró de eso. Se aseguró de que Cepillín viera desde su casa cómo todos los demás artistas eran homenajeados. Como todos recibían su momento de despedida. Todos menos él. Esa noche, Cepillín lloró. Su esposa lo encontró sentado frente al televisor, viendo el programa, con lágrimas en los ojos. No merecía esto, le dijo a ella. Yo solo hice mi trabajo. Solo quería hacer reír a los niños. No merecía esto. Pero Raúl pensaba diferente. Raúl pensaba que Cepillín merecía cada segundo de sufrimiento. Cada puerta cerrada. Cada humillación. Cada año de carrera destruida. Porque Raúl nunca perdonaba. Y nunca olvidaba. Después del final de Siempre en Domingo, Raúl se retiró de la televisión. Pero su poder no terminó. Seguía siendo Raúl Velasco. Seguía siendo el hombre que había dominado la televisión mexicana durante 3 décadas. Sus llamadas todavía importaban. Su palabra todavía era ley. Y siguió usando ese poder contra Cepillín. En 2005, una productora independiente quiso hacer un especial sobre los grandes artistas infantiles de México. Cepillín iba a ser parte. Pero cuando el proyecto llegó a Televisa para buscar financiamiento, Raúl hizo una llamada. Una sola llamada. Y el proyecto fue rechazado. Cepillín ni siquiera supo que había existido. En 2006, Raúl fue diagnosticado con cáncer de colon. Los doctores le dijeron que era terminal. Que tenía meses de vida. Raúl empezó a arreglar sus asuntos. Llamó a viejos amigos. Hizo las paces con algunas personas. Pidió perdón por algunas cosas. Pero nunca llamó a Cepillín. Nunca le pidió perdón. Porque Raúl, incluso muriendo, seguía creyendo que Cepillín le debía a él.
Que Cepillín lo había traicionado. Que Cepillín había pagado un precio justo. Aquí viene lo tercero que te prometí. 3 días antes de morir, Raúl Velasco recibió la visita de un periodista. Era un reportero de espectáculos que había cubierto siempre en domingo durante años. Raúl le pidió que trajera una grabadora. Quería dejar algunas cosas en claro. El periodista pensó que Raúl iba a hablar sobre su carrera, sobre los grandes momentos del programa, sobre su legado. Y Raúl habló de todo eso. Pero también habló de Cepillín. Las palabras exactas, según la grabación que el periodista guardó durante años, fueron estas: Cepillín nunca fue mi amigo. La gente piensa que éramos cercanos porque él aparecía mucho en mi programa. Pero yo nunca lo respeté. Era un payaso que no sabía su lugar. Me faltó al respeto frente a millones de personas. Y me aseguré de que pagara por eso. Cada puerta que se le cerró, cada contrato que perdió, cada vez que se preguntó por qué su carrera se derrumbó, yo estaba detrás. Y no me arrepiento. Él se lo buscó. El periodista estaba choqueado. Le preguntó a Raúl si estaba seguro de querer dejar eso grabado. Si estaba seguro de que eso era lo que quería que se supiera. Y Raúl respondió: totalmente seguro. Que sepa que fui yo. Que siempre fui yo. 2 días después, el 26 de noviembre de 2006, Raúl Velasco murió. Tenía 73 años. Todo México lo lloró. Los periódicos publicaron portadas completas. Murió el rey de los domingos. Se fue una leyenda de la televisión mexicana. Los artistas dieron declaraciones. Vicente Fernández lloró en televisión. Raúl fue como un padre para mí. Juan Gabriel dijo: le debo todo a Raúl Velasco. El presidente de México en ese momento, Vicente Fox, envió sus condolencias. México perdió a uno de sus grandes. Hubo homenajes, especiales en televisión, retrospectivas de su carrera. Durante semanas, todo México recordó a Raúl Velasco. Pero nadie habló de la grabación. El periodista que la tenía decidió no publicarla. Pensó que era demasiado cruel. Que mancharía el legado de Raúl. Que no era el momento. Así que guardó la grabación. La escondió. Y esperó. Cepillín vio los homenajes a Raúl en televisión. Vio a todos los artistas llorar. Vio al país entero despedir al hombre que lo había destruido. Y no dijo nada. No dio declaraciones. No asistió al funeral. Se quedó en silencio. Pero por dentro, Cepillín estaba destrozado. No por la muerte de Raúl. Por todo lo que Raúl le había hecho. Por todas las oportunidades perdidas. Por todos los años de carrera robados. Por la humillación de ver cómo su estrella se apagaba mientras otros brillaban. Y lo peor de todo, saber que nunca tendría respuestas. Que Raúl se había ido sin explicarle por qué lo había castigado tanto tiempo. Sin darle la oportunidad de defenderse. Sin darle la oportunidad de pedir perdón si era necesario. Cepillín empezó a beber. No mucho. No de manera escandalosa. Pero las personas cercanas a él notaron el cambio. Las copas de vino en la cena. El whisky antes de dormir. La cerveza en las tardes. Cepillín estaba intentando olvidar. Intentando enterrar el dolor. Pero no podía. En 2009, 3 años después de la muerte de Raúl, el periodista que tenía la grabación finalmente decidió publicarla. La revista TV Nota sacó la historia completa. Raúl Velasco confesó antes de morir: destruye a Cepillín. La grabación completa, transcrita palabra por palabra. Y todo México se enteró. La reacción fue mixta. Algunos defendieron a Raúl. Cepillín se lo buscó. No puedes faltarle al respeto a Raúl Velasco y salir impune. Raúl era el rey. Tenía derecho a poner orden. Otros atacaron a Raúl.
¿Qué clase de hombre destruye la carrera de alguien por una broma? Raúl era un tirano. Su ego era más grande que su talento. Pero la mayoría sintió lástima por Cepillín. Pobre Cepillín. No merecía eso. Raúl fue demasiado lejos. 25 años de venganza por una broma. ¡Qué horror! Los periodistas buscaron a Cepillín. Querían su reacción. Querían que dijera algo. Que se defendiera. Que atacara a Raúl. Pero Cepillín se negó a hablar. Durante semanas se escondió. No dio entrevistas. No salió de su casa. Hasta que finalmente, un mes después, aceptó hablar con un programa de radio. Y ahí, por primera vez en 28 años, Cepillín contó su versión de la historia. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Cepillín empezó hablando de aquella tarde en Siempre en Domingo en 1981. Sí hice una broma sobre Raúl. Fue una tontería. No pensé que lo fuera a ofender. Éramos compañeros de trabajo. Yo pensé que teníamos confianza. Pero me equivoqué. Cuando terminó el programa, Raúl me llamó a su camerino. Nunca lo había visto tan enojado. Me gritó. Me dijo cosas horribles. Me dijo que yo no era nadie sin él. Que él me había hecho famoso. Que si él quería, me podía destruir. Yo intenté disculparme. Le dije que había sido una broma. Que no había sido mi intención ofenderlo. Pero él no quería escuchar. Me dijo que me fuera. Que nunca volviera a su programa. Y cumplió su palabra. Cepillín hizo una pausa. Su voz temblaba. Al principio pensé que se le pasaría. Que en unas semanas me volvería a invitar. Pero pasaron meses. Y nada. Luego cancelaron mi programa. Luego las disqueras dejaron de devolverme las llamadas. Luego los eventos dejaron de contratarme. Yo no entendía qué estaba pasando. Hasta que alguien me dijo la verdad. Raúl Velasco te está bloqueando. Está hablando mal de ti. Está cerrándote las puertas. No puedes hacer nada. Él es más poderoso que tú. Intenté hablar con él. Le mandé cartas. Le pedí una cita. Nunca me respondió. Le mandé flores en Navidad. Las devolvió. Le mandé un mensaje con amigos en común. Me dijeron que Raúl no quería saber nada de mí. Que lo había traicionado. Que había cruzado una línea que no se podía cruzar. Durante años viví con esa culpa. Pensando que había arruinado mi propia carrera. Que había sido mi culpa por hacer esa broma estúpida. Me levanté cada día preguntándome qué hubiera pasado si no la hubiera hecho. Si solo me hubiera quedado callado. Si solo hubiera hecho mi trabajo y me hubiera ido. Mi carrera hubiera sido diferente. Mi vida hubiera sido diferente. Cuando Raúl murió, pensé que finalmente podría tener paz. Que finalmente podría seguir adelante. Pero no fue así. Porque la grabación salió. Y me enteré de que él nunca se arrepintió. Que hasta el último día de su vida, pensó que yo merecía lo que me hizo. Eso me dolió más que todo lo demás. Más que los contratos perdidos. Más que las puertas cerradas. Más que las humillaciones. Saber que él murió odiándome. Saber que nunca tuvo la decencia de perdonarme. Cepillín empezó a llorar en vivo. El conductor del programa no sabía qué hacer. Le ofreció un pañuelo. Le preguntó si quería tomar un descanso. Pero Cepillín dijo que no. Que necesitaba terminar. Raúl Velasco fue un genio de la televisión. Nadie puede negar eso. Creó el programa más importante de la historia de México. Lanzó las carreras de cientos de artistas. Pero también fue un hombre cruel. Un hombre que no perdonaba. Un hombre que usó su poder para destruir. Y yo fui su víctima. No soy perfecto.
Cometí un error. Pero pagué por ese error durante 25 años. Perdí millones. Perdí oportunidades. Perdí mi lugar en la historia de la televisión mexicana. Todo por una broma de 10 segundos. Y lo peor de todo es que nadie me defendió. Todos sabían lo que Raúl estaba haciendo. Todos los productores, todos los artistas, todos en Televisa sabían. Pero nadie dijo nada. Porque todos le tenían miedo. Porque todos le debían algo. Porque nadie quería ser el siguiente. Así funciona el poder. Te destruye. Y todos los demás miran para otro lado. Cuando la entrevista terminó, el audio se volvió viral. Millones de mexicanos escucharon a Cepillín romper en llanto. Millones escucharon su dolor. Y la narrativa cambió. Raúl Velasco ya no era solo el rey de los domingos. También era el tirano que destruyó a un payaso por su ego. Cepillín ya no era solo el payaso olvidado. Era la víctima de un abuso de poder. Algunos artistas empezaron a hablar. Marco Antonio Solís dio una entrevista donde dijo, Raúl era difícil de trabajar. Si no hacías las cosas a su manera, te sacaba del programa. A mí me pasó una vez. Me vetó por 6 meses porque llegué 15 minutos tarde a una grabación. Lucero dijo, Raúl era muy estricto. Pero yo nunca tuve problemas con él porque siempre fui muy profesional. Siempre hice lo que me pedía. Pero sí vi cómo trataba a otros. Y no era bonito. Yuri confesó, una vez Raúl me gritó en medio del programa porque me equivoqué en una letra. Me hizo sentir horrible. Lloré en el camerino. Pero no podía decir nada porque si lo hacía, nunca me volvería a invitar. Las historias empezaron a salir una tras otra. Durante años, los artistas habían guardado silencio. Habían aguantado los gritos, las humillaciones, los vetos, el maltrato. Porque Raúl era intocable. Porque siempre en domingo era la única puerta grande. Porque sin Raúl no había carrera. Pero ahora Raúl estaba muerto. Y la grabación había abierto la compuerta. José José contó que Raúl lo vetó durante 2 años porque llegó borracho a una grabación. Me lo merecía. Pero 2 años fue demasiado. En esos 2 años perdí contratos, perdí presentaciones, perdí dinero. Todo porque Raúl decidió castigarme. Paquita la del barrio reveló que Raúl nunca la invitó a su programa porque pensaba que su música era vulgar. Me dijo en mi cara, tu música es para cantinas. No es para mi programa. Y sin su programa, me costó años llegar a donde llegué. Ana Gabriel admitió que Raúl le pidió que cambiara su imagen. Me dijo que me veía muy masculina. Que me dejara crecer el cabello. Que me pusiera vestidos. Yo no quería. Pero si no lo hacía, no me invitaba. Así que lo hice. Cada historia era un ladrillo más en la construcción de una verdad que todos habían ignorado durante décadas. Raúl Velasco no era solo un conductor exitoso. Era un dictador. Un hombre que usaba su poder para controlar, manipular y destruir. Y Cepillín había sido su víctima más visible. Pero no la única. En 2012, Cepillín lanzó un libro. Detrás de la risa. Era su autobiografía. 300 páginas sobre su vida, su carrera, su familia. Y un capítulo completo dedicado a Raúl Velasco. En ese capítulo, Cepillín escribió algo que se volvió famoso: Raúl Velasco me enseñó que el poder sin compasión es tiranía. Que el éxito sin humildad es vacío. Que la venganza sin límite es crueldad. Y que algunos hombres prefieren ser temidos que ser amados. Raúl eligió el miedo. Y murió solo. El libro vendió más de 100.000 copias. Se volvió un bestseller. Y de pronto, Cepillín tuvo algo que no había tenido en décadas: relevancia. Los programas de televisión lo empezaron a invitar otra vez. No a Televisa.
Televisa seguía protegiendo la memoria de Raúl. Pero TV Azteca lo invitó. Imagen Televisión lo invitó. Los programas de radio lo buscaron. Cepillín, a los 66 años, tuvo un resurgimiento. Pero no duró mucho. Porque el daño que Raúl había hecho era permanente. Cepillín había perdido 25 años. Los mejores años de su carrera. Los años donde hubiera consolidado su legado. Los años donde hubiera hecho más dinero, más discos, más programas. Esos años se los robó Raúl. Y no había forma de recuperarlos. En 2015, Cepillín sufrió un derrame cerebral. Los doctores dijeron que había sido causado por estrés crónico. Por años de presión, de angustia, de dolor emocional. Cepillín sobrevivió. Pero quedó con secuelas. Problemas de movilidad en el lado izquierdo. Dificultad para hablar. Tenía que usar bastón. Su esposa, Estela, tuvo que cuidarlo. Alimentarlo, bañarlo, vestirlo. El hombre que había hecho reír a millones de niños ahora necesitaba ayuda para ir al baño. Y en las noches, cuando no podía dormir, cuando el dolor en su cuerpo era demasiado, Cepillín lloraba. Lloraba por todo lo que había perdido. Por todo lo que pudo haber sido. Por la carrera que le robaron. Por los años que nunca volvieron. En 2020, la pandemia llegó. Cepillín, con su salud frágil, tuvo que aislarse completamente. No podía salir de su casa. No podía ver a sus hijos. No podía trabajar. Pasaba los días sentado en su sala, viendo televisión, recordando. Recordando los días en que llenaba estadios. Recordando los días en que los niños gritaban su nombre. Recordando los días antes de Raúl. El 8 de marzo de 2021, Cepillín sufrió un paro cardíaco. Tenía 75 años. Lo llevaron al hospital. Los doctores hicieron todo lo posible. Pero su cuerpo ya no resistía. Ricardo González Gutiérrez, Cepillín, murió esa noche. Su esposa estaba a su lado. Sus hijos estaban a su lado. Pero en sus últimas palabras, antes de cerrar los ojos, Cepillín dijo algo que su familia nunca olvidará. Perdóname, Raúl. Perdonó al hombre que lo destruyó. Al hombre que lo persiguió durante 25 años. Al hombre que nunca le pidió perdón. Cepillín, con su último aliento, eligió el perdón. Porque eso era lo que Raúl nunca pudo hacer. Perdonar. Las redes sociales explotaron con la noticia. Almohadilla DEP Cepillín fue tendencia mundial. Millones de personas compartieron videos de sus canciones. Millones recordaron su infancia viendo sus programas. México lloró a Cepillín. Pero en medio de los homenajes, surgió otra conversación. Una conversación sobre Raúl Velasco. Sobre el precio que Cepillín pagó. Sobre la crueldad del poder. Un periodista de La Jornada escribió un artículo que se volvió viral. Cepillín murió perdonando a su verdugo. Raúl murió sin arrepentirse de ser verdugo. ¿Quién fue realmente el grande? La pregunta resonó. Porque todos sabían la respuesta. Cepillín fue el grande. No por su carrera. No por sus discos. No por sus programas. Por su humanidad. Por su capacidad de perdonar lo imperdonable. Por elegir la compasión sobre el resentimiento. Raúl Velasco murió siendo una leyenda de la televisión. Pero también murió siendo recordado como un tirano. Un hombre que no perdonaba. Un hombre cuyo ego era más grande que su talento. En el funeral de Cepillín, cientos de personas se presentaron. Familias completas. Niños que ya eran adultos pero que habían crecido viendo sus programas. Payasos de todo México vinieron a despedirlo. Artistas que lo conocieron. Artistas que lo admiraron. Y también vinieron personas que trabajaron con Raúl Velasco. Productores, camarógrafos, músicos.
Personas que vieron de cerca lo que Raúl le hizo a Cepillín. Uno de ellos, un productor retirado que trabajó en Siempre en Domingo durante 15 años, dio una entrevista después del funeral. Yo estuve ahí el día que Cepillín hizo la broma. Vi la cara de Raúl. Vi cómo se puso rojo. Vi cómo apretó los puños. Y después del programa, escuché lo que le gritó en el camerino. Raúl le dijo textualmente, voy a destruirte. Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido. Y lo cumplió. Durante años vi cómo Raúl bloqueaba a Cepillín. Cada vez que alguien proponía invitarlo, Raúl decía que no. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, Raúl cambiaba de tema. Era una obsesión. Raúl no podía dejar ir lo que había pasado. Y lo peor es que todos lo sabíamos. Todos sabíamos que lo que Raúl estaba haciendo estaba mal. Pero nadie dijo nada. Porque todos teníamos miedo de ser los siguientes. Esa confesión abrió otra ola de críticas contra Raúl. Los medios empezaron a cuestionar su legado. ¿Debemos celebrar a un hombre que destruyó carreras por venganza? ¿Debemos recordarlo como una leyenda o como un tirano? La familia de Raúl intentó defender su memoria. Su hijo, Raúl Velasco Jr., dio una entrevista donde dijo, mi padre no era perfecto. Pero fue un hombre que revolucionó la televisión mexicana. Lanzó más carreras de las que destruyó. Y sí, fue duro. Pero así era el negocio en esa época. Pero la declaración no ayudó. Porque lo que hizo con Cepillín no fue ser duro. Fue crueldad. Fue abuso de poder. Fue venganza sin límite. En 2022, Televisa anunció que haría una bioserie sobre Raúl Velasco. La noticia generó controversia inmediata. ¿Iban a blanquear su imagen? ¿Iban a omitir lo que hizo con Cepillín? Los productores aseguraron que contarían la historia completa. Vamos a mostrar al Raúl Velasco real. Con sus grandezas y sus errores. No vamos a esconder nada. La bioserie se estrenó en 2023. Se llamaba El Rey de los Domingos. Tenía 10 episodios. Y efectivamente, dedicaron un episodio completo a la historia con Cepillín. Mostraron la broma. Mostraron la explosión de Raúl. Mostraron los años de vetos y bloqueos. Mostraron la grabación de Raúl antes de morir. Mostraron las lágrimas de Cepillín. El episodio fue el más visto de toda la serie. Y generó una conversación nacional. Programas de análisis lo discutieron durante semanas. ¿Fue justificada la venganza de Raúl? La respuesta mayoritaria fue, no. Porque no importa cuánto te hayan ofendido. No importa cuánto hayan herido tu ego. No puedes perseguir a alguien durante 25 años. No puedes destruir su carrera, su salud, su vida. No puedes morir sin arrepentirte. Y esperar que te recuerden como un héroe. Raúl Velasco fue grande. Pero también fue cruel. Y esa crueldad manchó su legado para siempre. Hay una escena en el último episodio de la bioserie que resume todo. Es una escena ficticia, inventada por los guionistas. Pero captura algo verdadero. En la escena, Raúl está en su lecho de muerte. Solo. Su familia está en la sala de espera. Y Raúl tiene una visión. En la visión, Cepillín entra al cuarto del hospital. Se sienta junto a la cama de Raúl. Y le dice, ¿valió la pena, don Raúl? ¿Valió la pena destruirme? ¿Te hizo feliz? ¿Te hizo sentir poderoso? Porque a mí me quitó todo. Pero a usted también le quitó algo. Le quitó la paz. Usted murió con odio en el corazón. Yo moriré con perdón. ¿Quién ganó realmente? Y Raúl, en la visión, no puede responder. Porque no hay respuesta. La venganza nunca trae paz. Solo trae más dolor. Esa escena hizo llorar a millones. No porque fuera real, sino porque capturaba la verdad.
Raúl ganó todas las batallas. Pero perdió la guerra. Destruyó a Cepillín. Pero se destruyó a sí mismo en el proceso. Porque un hombre que muere con odio en el corazón no es un hombre en paz. Es un hombre derrotado. Hoy, en 2024, cuando hablas con la gente sobre Raúl Velasco, las opiniones están divididas. Los mayores todavía lo recuerdan con cariño. Raúl era el domingo. Era tradición. Era familia. Los jóvenes lo ven diferente. Raúl era un tirano. Abusó de su poder. No merece ser idolatrado. Pero todos, sin importar su edad, saben la historia de Cepillín. Todos saben lo que Raúl le hizo. Y todos están de acuerdo en algo: fue demasiado. Fue demasiado tiempo. Fue demasiado cruel. Fue demasiado. La tumba de Raúl Velasco está en el Panteón Jardín en la Ciudad de México. Es una tumba grande, cara, con mármol importado. Su nombre está grabado en letras doradas. Raúl Velasco. El rey de los domingos. 1933 a 2006. Pero hay algo que llama la atención. La tumba siempre está limpia. Siempre tiene flores frescas. Pero casi nunca tiene visitantes. Su familia va en su cumpleaños, en el aniversario de su muerte. Pero el resto del año, la tumba está vacía. En cambio, la tumba de Cepillín, en Monterrey, siempre tiene gente. Familias que llevan a sus hijos. Adultos que crecieron con sus canciones. Payasos que lo admiran. Hay globos. Hay juguetes. Hay cartas escritas por niños. Gracias por hacerme reír, Cepillín. Te extrañamos, Cepillín. Fuiste el mejor, Cepillín. La diferencia entre las dos tumbas lo dice todo. Raúl fue poderoso. Cepillín fue amado. Y al final, el amor siempre gana. Hay una historia que pocas personas conocen. Una historia que la familia de Cepillín guardó durante años. Antes de morir, Cepillín le pidió a su hijo mayor, Ricardo González Jr., que hiciera algo. Cuando yo muera, quiero que vayas a la tumba de Raúl Velasco. Y quiero que le lleves flores. Su hijo no entendía. ¿Por qué, papá? Después de todo lo que te hizo. Y Cepillín respondió: porque yo no quiero morir siendo como él. Yo no quiero morir con odio. Quiero morir en paz. Y para tener paz, necesito perdonarlo. No por él. Por mí. 3 meses después de la muerte de Cepillín, Ricardo González Jr. fue al Panteón Jardín. Llevó un ramo de flores amarillas, las favoritas de su padre. Se paró frente a la tumba de Raúl Velasco. Y puso las flores. No dijo nada. No rezó. Solo dejó las flores. Y se fue. Cuando la familia de Raúl se enteró, quedaron sorprendidos. Algunos se molestaron. ¿Qué derecho tiene Cepillín de venir aquí? Otros se conmovieron. Cepillín fue mejor hombre que Raúl. Incluso después de muerto. Hoy, cada año, el 8 de marzo, aniversario de la muerte de Cepillín, Ricardo González Jr. vuelve a la tumba de Raúl. Y deja flores. Es su forma de honrar la última voluntad de su padre. Es su forma de mantener vivo el perdón. Porque eso es lo que Cepillín enseñó. No con sus canciones. No con sus programas. Con su vida. Enseñó que el perdón es más poderoso que la venganza. Que la compasión es más grande que el ego. Que el amor siempre vence al odio. Raúl Velasco murió sin perdonar. Cepillín murió perdonando. ¿Quién fue realmente el grande? La respuesta está en las tumbas. Una vacía. Otra llena de amor. En 2023, la Asociación de Payasos de México creó un premio. Se llama Premio Cepillín a la Resiliencia. Se entrega cada año a un artista que haya superado adversidades. Que haya sido vetado,
bloqueado, humillado. Y que haya seguido adelante. El primer ganador fue un payaso de Guadalajara. Había sido vetado de todos los teatros de la ciudad por un productor poderoso. Durante 10 años no pudo trabajar en espacios grandes. Pero siguió haciendo shows en plazas, en parques, en calles. Y eventualmente, construyó su propio teatro. Cuando recibió el premio, dijo algo que resume el legado de Cepillín: Cepillín me enseñó que puedes perder todo. Tu carrera, tu dinero, tu fama. Pero si no pierdes tu humanidad, no has perdido nada. Esas palabras se volvieron virales. Porque tocaron algo profundo. Todos hemos sentido alguna vez que alguien con más poder nos hizo daño. Un jefe que nos humilló. Un compañero que nos saboteó. Una persona que usó su influencia para cerrarnos puertas. Y la historia de Cepillín nos recuerda que no estamos solos. Que el abuso de poder existe. Que es real. Que duele. Pero que no define quiénes somos. Nosotros definimos quiénes somos. Con nuestras decisiones. Con nuestras acciones. Con nuestra capacidad de levantarnos. Con nuestra capacidad de perdonar. Raúl Velasco tuvo todo el poder del mundo. Y lo usó para destruir. Cepillín no tuvo poder. Pero tuvo algo más importante. Tuvo dignidad. Tuvo compasión. Tuvo la fortaleza de perdonar. Y por eso, 18 años después de la muerte de Raúl, la gente todavía habla de Cepillín con amor. Mientras que habla de Raúl con respeto mezclado con miedo. El miedo nunca construye legados duraderos. El amor sí. Hay un video en YouTube que tiene más de 10 millones de vistas. Es una compilación de momentos de Cepillín en Siempre en Domingo de los años 70. Cepillín cantando. Cepillín haciendo reír a los niños. Cepillín siendo feliz. Y en los comentarios, la gente escribe: qué injusto lo que Raúl le hizo. Cepillín merecía mejor. Raúl fue un cobarde. Cepillín era puro corazón. Miles de comentarios. Miles de personas que nunca conocieron a Cepillín. Pero que lo aman de todas formas. Porque su legado no fue el poder. Fue el amor. Y el amor trasciende el tiempo. El amor trasciende la muerte. El amor trasciende todo. Raúl quiso borrar a Cepillín de la historia. Pero lo que hizo fue inmortalizarlo. Porque ahora Cepillín no es solo el payaso que hacía reír. Es el símbolo de todos los que han sido aplastados por el poder. Es el símbolo de la resiliencia. Es el símbolo del perdón. Y Raúl no es solo el rey de los domingos. Es el símbolo de la crueldad. Es el símbolo del ego sin límites. Es el símbolo de cómo el poder sin compasión destruye. Quizá tú también conoces lo que es que alguien con más poder te haga daño. Quizá también has sentido la impotencia de no poder defenderte. Quizá también has llorado en silencio preguntándote por qué. Quizá también has cargado el peso de una injusticia durante años. Y si es así, la historia de Cepillín es para ti. Porque te recuerda que no importa cuánto te quiten. No pueden quitarte tu humanidad. No pueden quitarte tu capacidad de amar. No pueden quitarte tu capacidad de perdonar. Raúl Velasco tuvo 3 décadas de poder absoluto. Controló la televisión mexicana. Lanzó carreras. Destruyó carreras. Fue temido. Fue respetado. Fue idolatrado. Pero murió solo. Murió con odio en el corazón. Murió sin paz. Cepillín fue vetado. Fue bloqueado. Fue humillado. Fue destruido. Perdió contratos. Perdió dinero. Perdió su lugar en la historia. Pero murió rodeado de amor. Murió con perdón en el corazón. Murió en paz. ¿Quién ganó? La respuesta es obvia. Cepillín ganó. No en vida.
En vida, Raúl ganó todas las batallas. Pero en la muerte, Cepillín ganó la guerra. Porque el legado no se mide en poder. Se mide en amor. Y Cepillín tiene más amor en su tumba que Raúl jamás tuvo en vida. 3 días antes de morir, Raúl Velasco confesó su venganza. Confesó que destruyó a Cepillín. Confesó que no se arrepentía. Y pensó que eso era victoria. Pero lo que realmente confesó fue su derrota. Porque un hombre que muere sin arrepentirse no es un hombre fuerte. Es un hombre roto. Un hombre que nunca aprendió la lección más importante de la vida. Que el perdón libera. Que el odio aprisiona. Que la venganza nunca trae paz. Solo trae más dolor. Cepillín aprendió esa lección. Raúl nunca lo hizo. Y por eso, hoy, cuando piensas en Cepillín, piensas en alegría. En risas. En infancia. En amor. Cuando piensas en Raúl, piensas en poder. En domingos. En tradición. Pero también piensas en crueldad. En venganza. En ego. Ese es el precio del poder sin compasión. Tu legado se mancha para siempre. Si este video te ayudó a entender lo que realmente pasó entre Raúl y Cepillín, si sentiste algo mientras lo veías, si algo de esta historia te tocó, te pido que te suscribas al canal. Por las historias que quedan por contar. Por las verdades que nadie más se atreve a decir. Por las voces que necesitan ser escuchadas. Dale like si llegaste hasta aquí. Compártelo con alguien que necesite saber esta historia. Nos vemos en el próximo video.